capítulo 1. Vamos a dar lectura desde el versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice como título: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y de deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Nos quedamos en esta breve lectura de la palabra. No podemos proseguir sin antes decirle a Dios que sea Él quien tome control de este momento de compartir. Me gustaría que se pongan de pie por un momento y alzamos nuestras manos al Dios Todopoderoso y le damos gracias porque Él tiene palabra para nuestras vidas. Mi Dios, en el nombre de Jesús, te agradezco por este momento donde tú tienes palabra para nuestras vidas, palabra para Juan Cuy, palabra para todos los que estamos presentes. Me someto a ti, Espíritu Santo, tú que no nos dejas jamás, que estás presente, que caminas con nosotros esta hora. Quiero depender de ti y que cada palabra sea la palabra que todos necesitamos. Gracias, amado Dios, por esta oportunidad y por este gran privilegio de compartir la palabra, que está, Señor, siempre en tu propósito, edificarnos a través de ello, en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos. El problema desde el inicio de la historia del hombre es un problema de carácter espiritual, porque en poco tiempo duró la felicidad que Dios dio al hombre al momento de su creación. En el libro de Génesis, en la Biblia, encontramos la historia de cómo Dios le hace al hombre y dice: le voy a crear al hombre a mi imagen y conforme a mi semejanza. Y luego Él lo había puesto en un lugar muy especial, que de antemano había creado un paraíso donde no faltaba nada, donde el hombre estaba dichoso y feliz, solamente disfrutando de cómo Dios estaba todos los días relacionándose con el hombre, hablando con el hombre y teniendo todo a la mano. Pero la historia dice que el hombre en un momento decidió tomar su propio camino porque escuchó la voz del adversario. Y entonces aquel día empezó a elegir su propio camino y a poner sus propias leyes, sus propios conceptos para llevar a cabo el resto de su vida. Y así la historia radicalmente cambió en el ser humano. Y luego, para resumir todo esto, encontramos que el apóstol Pablo escribe justamente un resumen de todo lo que había pasado al momento de que el hombre cayó en el huerto del Edén. Desde aquel día se conoce de que el hombre tomó su propio camino y luego ya de avanzar, dando Dios la oportunidad a través de muchos hombres, profetas de Él, que se levantaban para encaminar por la senda correcta al hombre, pero sin embargo nadie daba oído a la palabra de Dios.
Y entonces el apóstol Pablo está hablando por la inspiración del Espíritu Santo, dando a entender cuál es el problema de la humanidad en la actualidad. Y por qué no decir cuál es el problema de Juanjuy, cuál es el gran problema de la sociedad. Porque no nos falta gente con tanta capacidad, hay gente que es muy inteligente en el mundo. Recuerden que los grandes descubrimientos que se hizo en la sociedad, que ha cambiado radicalmente muchas cosas en el ser humano, pero nada nos lleva realmente a tener felicidad en el corazón. Todos los días vemos que las familias se desintegran. Todos los días encontramos historias muy terribles, sobre todo en los medios de comunicación: muertes, suicidios, fraudes, de tal manera que el corazón del ser humano está vacío. ¿Cuál es la razón? Entonces el apóstol Pablo dice que el hombre tiene este problema porque ha dejado su lugar, ha dejado lo que más necesita para vivir en la vida y para ser feliz, ha dejado a Dios y ha dejado su palabra. ¿Por qué? Porque el hombre puso sus propios reglamentos y empezó a vivir la vida como mejor le parece, y eso lo vemos al inicio de esta lectura, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Para Dios, la injusticia más grande es dejar el camino que Él nos ha mostrado. La injusticia más grande para Dios es que el hombre tome su propio criterio y viva conforme a lo que Él piensa, a lo que Él quiere. No conforme a los mandamientos de Dios, no conforme a esas cosas que están escritas. Hoy, sin tomar en cuenta a Dios, se están creando nuevas leyes. Pero la palabra, que es el reglamento para que el hombre viva y para que tenga éxito en la tierra, para que tenga una familia feliz, se está sencillamente dejando a un lado. Algunas naciones tristemente han quitado la autoridad de la palabra de Dios. Hay muchas naciones que el Señor ha prosperado, como los Estados Unidos, por ejemplo, es una de las naciones que en su historia dice que ellos iniciaron siempre con la base de la palabra de Dios. Sobre esas bases se hizo esa nación. Por eso Dios lo prosperó tanto. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, están dejando a un lado la palabra de Dios. Y se están levantando autoridades que desmerecen el mensaje de la palabra. Y entonces están creando sus propias leyes. Y le están diciendo al hombre y a la mujer: tú puedes hacer lo que mejor te parece. Tú puedes vivir tu vida como tú quieras. No es necesario que alguien decida por ti. Y ni menos Dios. ¿Quién es ese Dios? ¿Realmente existe Dios? ¿Por qué la gente dice estas cosas? ¿Por qué se comporta de esta forma? Vamos a seguir dando lectura. El verso 19 nos dice algunas razones por las cuales el hombre toma su criterio. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no es ignorante a la realidad de que Dios existe. Lo que pasa es de que el hombre, desde que cayó, el día que Satanás le engañó en el huerto del Edén, cegó su entendimiento. Vino una ceguera espiritual, de tal manera que a las cosas buenas
lo minimizan, lo llaman como algo que no tiene sentido, no tiene razón, sobre todo la palabra de Dios. Pero las cosas que son malas, que corrompen el corazón, aquellas cosas que les hacen sufrir, aquellas cosas que le traen enfermedades, consecuencias, a eso se llaman bueno. A todas las cosas que le van a robar incluso su economía, le va a robar su felicidad, le va a robar la paz, le va a quitar sus valores. A eso sí, le damos la oportunidad, le damos leyes, le damos todo a las cosas que no son útiles, que no le ayudan al ser humano a ser feliz, que todo lo contrario. Podría tomar algunos ejemplos para que me lo entienda mejor. Podría tomar de pronto a un joven, a una señorita que puede estar en esta noche. Hay muchos jóvenes. Algún día ellos dicen: el día que quiero tener una familia, no importa si estoy casado o soy conviviente, igual se vive, igual soy feliz. Si me amo y yo lo amo, podemos ser felices. Pero no, eso no es el orden divino. Esto no ha establecido Dios. La convivencia es un invento del hombre, es una desviación moral. Ejemplos como eso yo no podría decir muchas, pero vamos a resumirlo. Cuando el hombre deja al margen la palabra de Dios, las consecuencias vienen. La historia de un hombre que se acerca a Dios, que se humilla a Dios, siempre va a ser diferente. Siempre lo vamos a ver a lo largo de su vida disfrutando de paz. Lo vamos a ver contento. Vas a visitar su casa y vas a encontrar que hay una familia bien integrada, donde papá, mamá, hijos se tratan bien, se aman, se quieren, se respetan. Pero en una familia que deja al margen la palabra de Dios, que no quiere saber nada de lo que Dios le da como decreto, como mandamiento, que así debe establecer su familia, en esa familia siempre va a haber violencia, siempre va a haber riñas, peleas, y familias que poco a poco se desintegran. Hay divorcios, separaciones, y muchos terminan no soportando las circunstancias de problemas, terminan suicidándose. Otros se van de casa, otros toman otra pareja como opción, pero todo eso ya es una violación de los principios de Dios. La Biblia dice que la familia fue creada por Dios, el matrimonio. Dios bendijo al hombre, a la mujer al momento de crearlos. Él los estableció para que administrasen las cosas de Él en esta tierra. ¿Por qué no se puede administrar bien las cosas? ¿Por qué hay autoridades que no pueden sacar adelante al pueblo? ¿Acaso su problema es que no tienen capacidad, que no tienen inteligencia? Sí lo tienen. El problema es moral. El problema es de carácter espiritual. El problema es que la gente que algún día escuchó la palabra de Dios se desconecta de Dios y quiere hacer las cosas a su manera. De repente busca aliados que algún día han tenido alguna carrera en cuanto al ámbito político, de administración, y ambos fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque la Biblia dice: el hombre que confía en Dios es bienaventurado. Pero del hombre que confía en el hombre, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Uno tiene que conocer esa realidad. Tiene que saber, Dios maldice. No, lo que pasa es que el hombre, con todo lo que decide, simplemente va por un rumbo equivocado. Y allá, como no tiene la sabiduría de Dios, como la palabra de Dios no es realmente la que rige su vida, sus decisiones, termina fracasando. Porque sin Dios, la vida del hombre es un fracaso. Sin Dios, la vida del hombre es un desastre. Sin Dios, la sociedad es un caos. Por eso es que encontramos pandilleros. Por eso es que encontramos hijos que ya no quieren estar con los padres.
Por eso es que encontramos señoritas que se van de casa, que al primer postor le dicen, bueno, me voy contigo. ¿Por qué? Porque las familias están mal, porque han dejado a Dios. Finalmente, lo que dice la Escritura es que las personas sí conocen a Dios, todos escucharon de Dios. Todos escucharon desde que tienen uso de razón, sí escucharon que existe Dios. Y la palabra de Dios ha sido predicado sin interrupción durante generaciones, durante la historia, durante tu vida, siempre has oído de Dios. La Biblia nos muestra de que si el hombre escuchó de Dios, pero no quiso obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque le gusta la vida liviana, la vida ligera, la vida sin ningún sometimiento a ningún tipo de autoridad y a la autoridad suprema que es Dios. Por eso, porque el hombre dice, déjame vivir mi vida como me da la gana. Finalmente yo voy a manejar mi vida como quiera. Pero no debe ser así, porque Dios, que es nuestro creador, que nos dio la vida y que te ha librado de la muerte, aun cuando hemos vivido tiempos, momentos tan difíciles. Hace un momento el presidente de la fraternidad habló acerca de unas historias que pasó. Seguramente, ¿cuántas historias tenemos del tiempo del COVID? ¿Por qué estás con vida? Porque Dios te ha dado la oportunidad para que te vuelvas a Él. Para eso Dios te ha dado vida, te ha preservado la vida. Por eso vives hasta el día de hoy. Por eso disfrutas de salud. Todavía tienes tu esposa, tus hijos a tu lado. ¿Por qué? Porque Dios te está brindando la oportunidad de que te vuelvas a Él, de que le des tu corazón, de que te rindas a Él. Y finalmente la Biblia dice que el hombre, después de oír la palabra, después de escuchar el mensaje de Dios, sigue viviendo como quiere. Y dice la Escritura que no le da gracias a Dios. En esta noche Juan Cuy ha venido con todas sus autoridades, con muchas familias, con la iglesia, a presentar acción de gracias a Dios. Porque realmente Juan Cuy tiene la esperanza de que de los próximos meses, los próximos años, por cuanto estamos honrando a Dios, sé que nuestra historia va a cambiar para bien. Sé que la familia tuya va a cambiar para bien. Sé que aquellos que no han sabido qué hacer hasta el día de hoy, donde Dios los puso, pero Dios le va a dar sabiduría a todo aquel que ha venido a honrarle en esta noche a nuestro Dios. Dios va a empezar a trabajar con el corazón tuyo y va a empezar a bendecir tu familia, va a empezar a bendecir tus negocios, tu trabajo, tus proyectos, porque en esta noche has venido para darle gracias a Dios. Y yo te pido en el nombre de Jesús que permanezcas así, que no seas solo por esta noche, sino que cada mañana, cada día, cuando tú te levantes, considera a Dios en tu vida. Compre una Biblia, tenga tu Biblia allá en tu escritorio, cerca a tu dormitorio, y ahí consulte lo que Dios dice para que puedas hacer bien las cosas. Consulte, porque todos los temas que tú necesitas saber están en la Biblia. Por eso es que el enemigo del hombre trata de minimizar lo que significa la extensión del evangelio en el mundo. Por eso es que se están haciendo prohibiciones en contra de la difusión de la verdad. No hay otra verdad fuera de la palabra de Dios. La auténtica verdad es Dios y su palabra. En esta noche ponte de pie. Quiero orar en el nombre de Jesús. Y si en tu corazón en esta noche, ahí en el lugar donde tú estás, quieres darle honra, quieres darle glorias a Dios y quieres reconocer a Dios como la única autoridad sobre tu vida, si tú te pones bajo la autoridad de Dios, vas a poder ejercer lo que Dios te ha llamado a hacer a ti también. Así que levante tu mano en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, habiendo declarado la palabra tuya, habiendo dicho lo que está escrito,
habiendo dado el mensaje que has puesto en mi corazón para Juan Huy. Te agradezco por la vida de todos los que están aquí. Te agradezco por las autoridades. Te agradezco por todas las familias en la iglesia que han venido. Porque hemos venido, Señor, a reflexionar, a oír de ti y examinar nuestro corazón. Tu palabra dice que debemos examinar nuestro corazón si realmente estamos en la fe. Y si hay algo que hemos dejado de tu palabra, si Juan Huy se alejó de tu palabra, si aún la iglesia se ha alejado de tu palabra, perdónanos, Señor. Perdone tu pueblo, perdone tu iglesia, perdone, Señor, aún a todos los que están administrando nuestros destinos aquí. Si hay algo que no hemos hecho conforme a tu corazón, pero en esta noche Juan Huy vuelve su corazón hacia ti. En esta noche, Señor, declaro libertad, declaro apertura de los ojos espirituales para que podamos ver con los ojos de la fe, con los ojos del Espíritu, para que podamos discernir entre el bien y el mal. Si estamos haciendo algo que está fuera de tu palabra, perdónanos, Señor. Pero en esta noche, levante a Juan Huy. En esta noche bendice las familias. En esta noche glorifícate, Señor, aún en los pastores, en los ministerios, en sus congregaciones. Si algo no estamos haciendo conforme a tu palabra, perdónanos. Si aún en nuestro diario vivir algún detalle que no está conforme a tu palabra, pero en esta noche restauranos. Hay una sangre incorruptible que fue derramada en la cruz del Calvario. Tu palabra dice que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Yo declaro en el nombre de Jesús, con esa autoridad que nos has dado, Señor, libertad para Juan Huy, bendición para Juan Huy. Declaro libertad sobre niños, jóvenes y ancianos. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones. No me avergonzaré.